¿Por qué estamos acá? Porque el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ofrece unos estímulos para diversas artes, en el caso del área de cinematografía, de patrimonio, perdón, porque esta fue un estímulo del área de patrimonio, ofrecía un estímulo para recuperación de patrimonio audiovisual. Recuperación de patrimonio audiovisual. Silvia desde hace muchos años ya nos va a explicar, viene en un rescate y preservación, conservación, inventario, catalogación, digitalización de unas fotos de familia y de otros álbumes que han llegado al acervo que Silvia juiciosamente desde hace unos años viene, ¿cómo se dice eso? Cuidando, recopilando. Yo soy el pato del paseo, yo aterrizo este año, ¿por qué? Porque dentro de ese acervo, dentro de ese archivo se encontraron estos rollitos pequeños que estaba manipulando ahora. Silvia encontró estos rollitos, más o menos son 22 rollos. Ahorita hacemos, ahorita decimos exactamente cuántos son y explicamos, pero estos rollitos aparecieron dentro de los álbumes de fotografía. ¿Qué hacer con estos rollos? Silvia estuvo en un taller que yo dicté en la Universidad Nacional y a partir de ese taller Silvia me contacta y me dice: Camilo, ¿qué podemos hacer con estos rollos? Entonces Silvia y yo nos reunimos, revisamos los rollos, le explico más o menos cuál sería el proceso, que es lo que vamos a explicar hoy, y empezamos con el rescate fílmico. ¿Rescate por qué? Yo lo llamo rescate porque esto realmente no es una restauración. Esto se parece más al rescate arqueológico. Por ejemplo, cuando están haciendo una urbanización o están haciendo un movimiento de tierra, que una de las retroexcavadoras encuentra un tiesto, un pedazo de hueso, detienen la construcción y van un grupo de arqueólogos a hacer un rescate arqueológico. Entonces lo que estamos haciendo acá es un rescate fílmico. ¿Por qué? Porque esos son más o menos los tiestos que encuentra esa retroexcavadora cuando mueve la tierra. Porque ¿qué se hace con esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde se puede proyectar esto? ¿Qué contienen estos rollos? Eso es todo un misterio. Entonces, ahí empezó, digamos, el encuentro de Camilo y Silvia. ¿En qué puedo hacer con esto? Vos sabés hacerlo, entonces hagámoslo. Y así fue que nos presentamos a la beca del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, no la ganamos, y este evento que estamos haciendo hoy dentro del marco del festival es la socialización. Estamos entregándoles a ustedes como la experiencia que tuvo este proyecto. Entonces, para que tenga más sentido, Silvia nos va a explicar de una manera muy general qué es fotos de familia, porque este capítulo se llama películas de familia, pero existe un proyecto que lleva más de 3 años que se llama fotos de familia. Silvia nos hace el contexto y vamos continuando con la charla. Entonces, bienvenida Silvia. Hola, ¿Para qué? Yo soy Silvia. Eso. Bueno, no les cuento. Por alguna razón, yo creo que solo en este momento de la vida estoy empezando a entender, a mí me empezaron a llegar álbumes. Se morían los viejos en la familia, se moría un abuelo, una tía abuela, se moría la gente y a mí me llegaban fotos, y me llegaban cajas de fotos y yo como que nunca entendía para qué. Yo las iba como guardando en un pedazo de biblioteca que tenía. Eso sumado a que mi papá siempre tomó fotos y que yo pues como que por alguna extraña razón también, pues a mis 50 años soy una persona que tengo toda mi vida registrada, que no es una cosa común en la gente de mi edad. O sea, la gente de 30 tiene su vida registrada, la gente de 50 no. Pero más extraño todavía es que mi papá de 85 años tiene toda su vida registrada. ¿Cierto? O sea, digamos que aunque no es una familia de fotógrafos, la fotografía y la imagen siempre ha estado vinculada como al quehacer de la familia, siempre ha habido cámaras. Y ha habido cámaras por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Entonces las fotos empezaron a llegar por los dos lados. Entonces me llegaba la foto de una tía, del álbum de una tía abuela por el lado de mi mamá, una señora pues que yo había visto en mi adolescencia 3 veces. Y después llegaba el álbum del tío abuelo que se suicidó en los 50 y que no tenía ni idea quién es y que nunca conocí. Y bueno, iban llegando cosas. En algún momento, bueno, yo trabajé audiovisual, trabajé en televisión más de 20 años. Y en algún momento como que miré para esos álbumes y dije como, oiga, aquí hay algo.
pues aquí hay algo para hacer. Y empecé a mirar y me contacté con Jimena, que es una de las chicas con las que estamos trabajando, con las que hemos trabajado estos 3 años. Y Jimé cogió los álbumes y empezó como a organizar y me dijo, ve, aquí lo que hay son tantos álbumes, tantas fotos, y hizo ahí como un desglose muy simple porque ninguna de las dos sabía qué hacer con eso. Y empezamos a hacer una cosa que se llama como la puesta en valor, como bueno, vamos a valorar esto, ¿qué tenemos aquí? ¿Listo? Entonces nos dimos cuenta que teníamos más o menos 11 años previos a 1960, que empiezan en el 23, que cuentan, pues son como 3 generaciones hacia arriba de mí, ¿sí? Y de ahí para adelante, o sea, eso equivale, son más o menos unas 4.000 fotos, y de ahí para adelante fotos de toda mi vida, y de todo, de todas las fotos que mi papá tomaba cuando paseaba, con las primeras comuniones, bautizos, todo. Entonces, empezamos, nos dimos, pues, nadie sabía qué hacer, ninguna sabía qué hacer con eso. Yo me fui para la Piloto, un poco como fui donde Camilo. La Piloto es la Biblioteca Pública Piloto. Allá estaba en ese momento trabajando Esteban Duperli en la parte de archivo y le dije, como oye hermano, ya tengo estos álbumes, como llegué donde Camilo, no sé qué hacer con eso. O sea, dígame qué hacer con esto, porque la gente lo que hace es que bota los álbumes, ¿cierto? Ustedes han visto que las familias botan los álbumes y sobre todo botan los negativos. Error número 1, boten las fotos pero no los negativos. O sea, es más importante un negativo que todas las fotos que ustedes tienen. Esa tirita transparente en blanco y negro que se ve como al revés. Estamos hablando de fotografía análoga. De fotografía análoga, porque todo es papel. O sea, yo tengo más o menos 10.000 fotos en papel. Papel, fotos, ahí, un montón de cosas ahí, en cajas que me llegaron, cajas, álbumes, negativos, llegaba como de todo. Entonces, cuando me llegaron, en la Biblioteca Pública Piloto me dijeron como venga, vamos a... Hay mucha gente que no sabe qué hacer con esto, las colecciones privadas son un poco un encarte, no sabemos qué hacer con esto tampoco, pues porque esto ocupa espacio, ocupa recursos, y pues tu familia no hay nadie que sea un fotógrafo famoso, entonces pues esto no se puede recibir, te toca a vos aprender a hacer algo con esto. Entonces empezamos un proceso juicioso como de limpieza de fotos, vamos a aprender a limpiar y a guardar fotos. Entonces, lo primero, cuando tengan álbumes de fotos en su casa, digamos como que las fotos son un material vivo, porque esto es papel, ¿cierto? Esto es papel con unos químicos. Entonces, ¿qué pasa? Como todo lo que está vivo, lo mismo las películas, hay que tener como ciertos cuidados. Tenerlo en un lugar oscuro, que no esté húmedo, que esté seco, que no tenga polvo, moverlas de vez en cuando, ¿cierto? Es como lo mínimo que uno tiene que hacer. Y si encuentran de casualidad, disculpa, cajitas como esta, llaman a Camilo. Llaman a mí, por favor. Llaman a Camilo. Las guardas en las mismas condiciones. Las guardan así. Entonces empezamos como con el proceso y en algún momento dijimos, es que hay becas de esto. Y nos empezamos a presentar y como los 2 primeros años, bola de, pues, ni puntaje ni nada. En el 19 nos presentamos a una de las becas con unas fotos, con un álbum de fotografías de mi abuelo era ingeniero, y había un álbum que se llamaba Fotos Profesionales del Ingeniero Enrique González Mesa. Este fue el primer proyecto, 2019. En este proyecto lo que había era muy interesante porque resulta que este señor, mi abuelo, fue uno de los ingenieros, voy a empezar al revés, espérenme para empezar, esa era la presentación, pero voy a empezar por las primeras fotos. Resulta que mi abuelo fue uno de los ingenieros que construyó la primera central hidroeléctrica que hubo en Colombia, que fue la central hidroeléctrica de Guadalupe. Y el hombre, muy juiciosamente, como cualquier ingeniero, este es su ropa, su traje de campaña en 1930, este es el abuelo mío, nació en 1905 y tenía 25 años. Él, como todos los ingenieros juiciosos, tomó fotos de los procesos y tomó fotos de la construcción de la primera hidroeléctrica en Colombia y de una cantidad de cosas que no había ni cómo rastrear. Entonces, claro, le presentamos esto al Instituto de Cultura y ahí mismo los jurados dijeron, oh, mira, qué interesante, fotos de ingeniero. Y este fue como el proyecto. Entonces nos ganamos esa primera beca y ahí fue como empezamos, como vamos a dar.
armamos un equipo y restauramos más o menos, organizamos más o menos 400 fotos. Así estaban los álbumes, así estaban las fotos, miren que están llenas de pegantes, pues estaban vueltas nada, estaban rayadas, marcadas. Las cintas pegantes son lo peor que le puede pasar a cualquier material audiovisual. Estos son pues ya como las socializaciones. Y hicimos este primer proyecto. Al año siguiente ya teníamos más cancha y presentamos un segundo álbum, que era un álbum que se llamó, un proyecto que se llamó Fotografías de una mujer soltera en la década de los 30. Que son las fotos, eran los álbumes de fotos de una mujer que era tía de mi papá, era abuela de Patricia y mía, nosotras somos primas. Y la gracia era que era una mujer que siempre fue soltera, que se dedicó a tener su vida un poco como quiso antes de que existiera el feminismo. Cuando no se habla del feminismo, ella fue una mujer soltera, trabajadora, independiente, que viajó por todas partes, que desde los 30 tenía cámaras de fotos. Y una de las características de la fotografía, de la historia de la fotografía, es que las fotos las tomaba el hombre, pero el álbum lo armaba la mujer. En este caso, como ella no tenía hombre, ella tomaba las fotos, entonces es la mirada de la mujer en los 30 desde la mujer. Y fue por donde nos metimos para la beca. Eso es muy importante. Cuando uno se presenta a este tipo de becas y de proyectos, uno tiene que encontrarle la comba al palo. Una cosa es decir que son las fotos de mi abuelo y otra cosa es decir que son las fotos del ingeniero que construyó una represa. Una cosa es mostrar las fotos de una señora y otra cosa es decir que es la mirada de una mujer soltera sobre la mujer en los años 30. Entonces este fue como el segundo año, que son unas fotos muy de mujeres, muy femeninas, unas imágenes súper hermosas. O sea, con una estética muy clara de una mujer que no era fotógrafa, que era una señora cualquiera, una soltera cualquiera que tomaba fotos. Segunda beca. La primera beca nos la ganamos en el área de audiovisuales. Esta nos la ganamos en patrimonio. Esto, por ejemplo, es una foto muy interesante, pues porque nadie toma fotos de los baños. O sea, nadie podía tomar fotos de la intimidad de mujeres en un baño. Excepto una mujer. Excepto una mujer que tuviera el baño, ¿sí? Entonces esto es un poco como lo que esta foto a mí me parecía súper interesante por la sombra, y era siempre la pregunta como ¿quién toma las fotos de ella? O sea, ¿quién es ese hombre que siempre está tomando las fotos donde ella aparece? Porque obvio no son selfies. Entonces este fue como el segundo álbum, la segunda beca, y luego llegó Camilo. Esta es la tercera. Esta es la tercera seguida, sí. También del instituto. La primera fue en audiovisuales, la segunda fue en patrimonio y esta tercera es en patrimonio. Se la gana el proyecto, pero se la gana es Camilo, no nosotros. Ok, ¿y Camilo por qué? Porque Camilo lo que hace es rescate fílmico. Entonces ya entremos como en materia. ¿Qué es el rescate fílmico? Vuelvo un poco a retomar. Esto es una película que se conoce como soporte fílmico. Esto es una película que está viva y que todos los días, todo el tiempo, está en un proceso de descomposición. Por eso también el nombre de rescate, porque es que si no intervenimos de manera inmediata estos soportes, de pronto los aplazamos y cuando ya los sacamos de la cajita ya no se va a poder rescatar, porque vamos a encontrar una cinta que se revienta, una cinta que ha recibido ya hongo, una cinta que está doblada y que el proyector no va a reproducir. Entonces lo ideal, cuando se encuentre la cajita, es conservarla en condiciones ideales de temperatura, humedad e iluminación, mientras que llega alguien que pueda hacer el proceso de limpieza, cambio de empalmes y digitalización. Eso es lo que yo hago. Entonces ya les cuento cuál es el proceso. Silvia me trae una cajita con 22 rollos, de los cuales 4 son grandes, pues grandes quiere tenemos. decir, no tenemos acá, grandes quiere decir, mejor dicho, esos rollitos chiquitos eran los que se filmaban, eso era lo que cabía en la filmadora, ¿cierto? En la cámara. Pero mi papá, cuando llegaban los rollos, pues la gente cuando llegaban los rollos, llegaban varios y los pegaba unos de otros, pues porque cuando éramos chiquitos nos sentábamos a ver cine.
en la casa, ver las películas de la familia. Entonces, claro, era mucho más fácil ver media hora que andar cambiando cada 5 minutos. Eso. Entonces un poco de imaginación, hagamos la película juntos. Entonces Silvia tiene un papá, el papá de ella que vive tenía en su momento una cámara de cine formato 8 milímetros. ¿Por qué hablo de 8 milímetros? Porque existen otros formatos. Cuando ustedes son muy jóvenes, íbamos a la sala de cine, veíamos cine, ahora ya no. Todo lo que vemos en cine es formato digital, pero antes había un formato que era 35 milímetros. ¿A qué se refiere el 35, el 8, el 16? Es al ancho de la cinta. Esta cinta, por eso es tan pequeña, tiene de extremo a extremo, de borde a borde, 8 milímetros. Existe 16, existe 35, existe 70, existe 17, 9.5, etc, etc. Hay varios formatos. Digamos lo más común en formatos caseros, y cuando hablamos de formatos caseros es de familias. Chicos, miren, estos son fotogramas. Esos son fotogramas. Particularmente esto son los fotogramas que se descartan en el proceso de rescate fílmico por diversas razones, porque están ondulados, porque están reventados. Ahorita explicamos eso. Entonces, los rollos de papá de Silvia son de 8 milímetros, son los más pequeños. En formatos fílmicos familiares existe 8 milímetros y 16. El 35 casi seguro nunca se va a encontrar en una familia, se encontraba más en cine comercial, que ya tampoco, porque como ya les digo, es digital lo que vemos, ya entramos en la era digital. Esto es un poco romántico, porque esto está en vía de extinción, como la fotografía. Tu cámara, la cámara, son cámaras digitales. Vos ahorita preguntabas que cuál era el negativo de una foto, no sé si lo conoces, porque era una tirita, que era lo que salía del rollo de la cámara, se llevaba a un laboratorio y se revelaba. Ahora eso ya no, ahora es una tarjeta de memoria y uno mete en el computador y ya reveló la foto, no hay necesidad de pasar por un laboratorio, que eran procesos químicos, fotoquímicos, físicos y químicos. Bueno, entonces este rollito, para que entiendan, el papá de Silvia, ¿cómo es que se llama? Carlos, iba a una tienda en Medellín y lo compraba. Esta marca en particular, que es, la referencia es Kodachrome, marca Kodak, la vendían y es material reversible. Ya voy a explicar qué es reversible. Cuando vos la comprabas, de una vez estabas comprando el revelado. ¿Qué quiere decir? Que este material, que se llama reversible, es que el soporte, la película, ya voy. Esto negrito que vemos, porque esto blanco es la cola, ya les explico para qué es la cola. Este soporte, normalmente en el cine se habla de formato negativo, ¿cierto? De un negativo y de un positivo. ¿Qué quiere decir? Que el negativo es el que está dentro de la cámara. Cuando entra la luz a la cámara, digamos que imprime la película, pero está en negativo y tiene que pasar por unos procesos fotoquímicos en un laboratorio para convertirlo en positivo, o sea, para que veamos la luz de manera positiva y podamos ver los colores. Cuando uno compraba este rollito en la tienda, ya le estaban vendiendo el revelado. ¿Qué quiere decir? Que esta cajita viajaba necesariamente a Nueva York, a un laboratorio, el único de la época, que es Rochester, en Rochester, Estados Unidos. Él viajaba y más o menos al mes, Carlos volvía a recibir la cajita revelada. Y en un proyector similar a este, no es este, en un proyector similar, reunía a la familia y les mostraba lo que habían filmado un mes atrás. El rollo que vamos a ver ahora, que es la primera comunión de Patricia, demoró un mes en ir a Nueva York y regresar. ¿Para qué? Para ver si había filmado algo, porque entendamos que las personas que tenían la cámara como Carlos eran personas amateur, no habían tenido una formación cinematográfica, y es posible que al obturar la cámara o estuviera sobreexpuesta, subexpuesta, fuera de foco, no supo poner la película y la película no rodó. Entonces cuando volvía del laboratorio era la única certeza que uno tenía, que en el rollo se habían quedado imágenes.
Ahorita vamos a probar si está en la primera comunión, puede que no esté, puede que el rollo volvió sin la primera comunión, ahora lo vamos a ver. Entonces, Si ustedes no saben, nosotros sí. Es una suposición. Sí. no sabemos qué vamos a ver ahora. Bueno, entonces, ya perdí el De hilo. hecho, yo quiero de pronto hacer una Dale. reflexión. En mi casa había varias de esas películas. Cuando mi papá murió, mi mamá se las llevó a Silvia o a Anita o pues, Entonces son de tu papá. no, pero espérate. Y tu papá había también filmado varias. Una vez yo le dije, tío, ¿qué pasó con las películas? Me dijo, se dañaron. Parte de Sí, historia. la de Eugenia está mala. Y otras que yo le dije esto y me dijo, no, esas películas algunas se dañaron por los hongos, por estar cuadradas, y quería hacer pues la anotación de eso, de lo importante que es hacerle un buen mantenimiento al que de pronto se pueda encontrar eso en la familia, porque le da a uno mucha tristeza porque es el registro de la vida. Y les voy a decir algo que me pasa con los años. Cuando uno está en cierta edad, uno no le ve interés al tema, pero a medida que uno va envejeciendo, le interesa como tener esa historia de todo lo que fue su familia, quién fue su papá, quién fueron sus abuelos, de quiénes fueron los bisabuelos, de dónde viene uno. Yo no sé si eso viene, a mí me pasa en particular por ser sobrina de Carlos Ignacio, que toda la vida investigó los apellidos de la gente en Colombia, o si es una cosa general que le pasa a uno con los años, ¿eh? Entonces, el que tenga manera de guardar un registro de algo, muy rico tenerlo, porque ahora no le da valor, pero a medida que uno va creciendo, todo se va volviendo historia y es interesante guardarlo. Qué nota, sí. De hecho, bueno, vamos a ir haciendo el mapa. Esta cajita, ¿de qué año? La de Patri 70. 70, primera comunión 70, y estamos a 21, 51 años. Esta cajita tiene 51 años. Yo los reto a ustedes a que me traigan un CD o un DVD, lo conocen, un CD, un DVD, de hace 7 años. Y lo metamos en un computador que tenga reproductor, porque hay muchos computadores que no lo tienen, ya se perdió el reproductor. Y si lo metemos, lo más posible es que no haya nada y no reproduzca. A mí me pasó con el matrimonio de nosotros dos hace precisamente un tiempo. Hace 19 años nos casamos y yo guardé eso en una película de Betamax, de VH. VHS. Y entonces, bueno, te lo va a pasar, pero está mala. Entonces, resulta, maravilloso, si se puede rescatar. Y entonces le vi a una amiga hace unos 20 días, un mes, un VH en la casa. Y a mí, yo casi me muero. Yo, ay, tenés ese VH, préstamelo que yo te debo, lo devuelvo. Y primero que necesitaba saber quién me lo podía pasar. Y segundo, empecé a mirar las que tenía. Y entonces me llevé la sorpresa que la película del matrimonio nuestro está como con unas manchas blancas. Yo dije, ay, se perdió. Bueno, pero ya tengo La próxima socialización vemos el matrimonio. No, de aquí a que lleguemos al digital voy a tener yo 80 Pero años. mira, hace 19 años ya no hay nada. Imagínate. En cambio esto, que es el soporte fílmico, independiente del formato, tiene 100 años. Bueno, este no, este tiene ¿cuánto? 50. Pero el cine, que más o menos la fecha histórica es de 1895, tiene más de 100 años. Y hay películas de esa época que todavía se pueden ver, ¿cierto? Entonces el soporte que la humanidad ha encontrado con mayor duración en el tiempo y estabilidad en el tiempo es este. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿qué es? El proceso de limpieza, el proceso de digitalización, pero nunca para eliminar o botar o regalar estas cajitas, no. Eso pasó de hecho con las primeras películas colombianas que todas se dejaron perder. María. Sí. Ok. O sea, en las primeras películas colombianas se dejaron perder. Eso, porque entonces Pero hay escenas así. se tiene la ilusión que porque se digitalizó, entonces ya, esto no sirve. Esto no sirve. Entendamos que en esa carrera de la tecnología, hoy es el VHS, mañana, antes era el Betamax, después fue el Video 8, después fue el Mini DV, después fue cámaras con disco duro, con memoria, como las de ahora. Bueno, y ya vamos para otra tecnología.
Entonces, si el VHS desaparece, ya no se puede reproducir, ¿cierto? Si este proyector no lo tuviera, esta película tampoco se pudiera ver. ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo tengo el proyector malo y no sé cómo arreglarlo. O sea, tengo el proyector y tengo las películas, incluso tengo la cámara. Pero no sé, pues porque ya no hay un taller donde se arreglen proyectores en Colombia o en Medellín o a mi alcance. Sí, había un señor que se llama Frank en el Parque de Berrío, en Medellín, y yo un día fui con los proyectores para que me los arreglara. Y cuando llegué me dijo, no, yo no arreglo proyectores. O sea, ya ese personaje desapareció. Entonces, proyector malo, muy difícil de arreglar. Igual uno lo puede abrir. A veces el daño normal de un proyector es la banda que hace como el movimiento de polea en los rollos. Uno lo puede de pronto arreglar. Yo he arreglado proyectores, pero digamos que no es lo común. Un proyector dañado es un proyector dañado. Bueno, entonces, volviendo, ya no sé a dónde voy. El tema de los precios en ese momento, entonces pasaron a positivo. Bueno, Eso valía, era caro. esto era muy Lo costoso. enviaban a Estados Unidos. Era costoso, o sea, pero le voy a decir una cosita frente al contenido por eso. El hecho de que fuera costoso hacía que fueran muy cuidadosos con lo que se filmara. O sea, no entrabas a un baño a tomarte una foto en un espejo. La foto que se tomaba era la foto que había que tomar del momento importante, de la persona importante, y era una foto. O sea, de la primera comunión de Patricia no hay 45 minutos, hay un rollo de 3 minutos y medio donde está la ceremonia, la piñata. Entonces ellos tenían que tener una capacidad muy amplia de decidir qué es lo que quiero filmar, porque esto es lo que es importante. Eso es muy interesante, porque como era tan costoso, había que cuidar. Y aquí hay otra pequeña reflexión. Pasamos de la fotografía al cine. De fotografía es una sola foto, es foto fija, no hay movimiento. Se tomaba una foto normalmente de momentos especiales, ¿cierto? Uno no andaba con una cámara todo el tiempo tomando fotos, sino que eran los eventos especiales. En el cine pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que hay movimiento. Ahora, ¿qué pasaba? Normalmente el aprendizaje de la persona que cogía una cámara de cine, que era el papá de la familia, como en el caso de Carlos, posiblemente venía previamente de un entrenamiento en fotografía. Entonces, uno obtura en fotografía y obtiene una foto. Cuando uno obtura en la cámara de cine y vuelve y para, tiene muchos fotogramas, pero en tiempo es nada, porque entendamos que para que nosotros veamos el movimiento tiene que haber mínimo 12 cuadros, o sea 12 fotos, o sea 12 obturaciones, equivalente pues a la cámara fotográfica, pero eso es un segundo. Entonces si uno quiere imágenes 1, 2, 3, 4 segundos, pues multipliquemos por 12 cuántos cuadros se necesita. Pero entonces, ¿qué pasaba? Y eso es algo que pasa mucho. Eso es casi un segundo. Eso es casi un segundo, si fueran 12 cuadros. Lo Exacto. normal son los 24, que es el cine. El cine silente son... Ahí te explico algo. Cine sonoro son 24 cuadros por segundo. Cine silente normalmente son 16 cuadros por segundo. Eso depende mucho de cómo calibres la cámara, porque la cámara tiene diferentes velocidades, como la tiene una cámara pues, fotográfica moderna. Se grababa a 16 para ahorrar película, porque si era silente no tenía sentido que lo hicieras a 24. Y se tenía que hacer a 24 si tenía sonido, porque si no, el sonido se reproduce a otra velocidad. ¿Listo? Eso tiene que ver con el... Que de hecho también por eso están notando los cortecitos. ¿Cuáles cortecitos? La forma en la que se reproduce no alcanza a ver como la percepción de cuando pasa de una foto a la otra. Sí. Entre más fotos hay, no vas a notar como ese movimiento así que se... Ok. Exacto, es como Igual una entendamos... vibracióncito, no lo alcanzas a pensar porque ya está acostumbrado. Ah, bueno, tenés ojo, puedes hacer Sí. audiovisual. Sí. Ah, bueno, sí, no todo el mundo tiene ojo entrenado, pero sí. Entendamos que estos son videos ya editados, o sea, estos no son originales como están aquí. Silvia cogió unas imágenes, sacó unos fragmentos que le gustó y lo montó de manera ya digital. Esa es la ventaja de llevar esto análogo a digital, porque yo no puedo ahora con una tijera a ponerme a cortar esto y armar una película porque yo no estoy viendo además nada que hay acá, y la idea no es destruir esto.
Pero cuando ya lo tenemos en formato digital, que fue el proceso que hicimos, entonces ya podemos hacer películas, podemos armar esto como queramos, podemos contar la historia que queramos, podemos contar la primera comunión, podemos sacar el momento maluco de la primera comunión. O sea, eso es editar, ¿cierto? Como hacer selección de imágenes. Estos rollos son rollos, eso se llama roches, en cine se llama roches, que es como material en bruto. O sea, es tal como se hizo el registro. Aquí no hay ninguna modificación. O sea, desde el momento en que obturó hasta el momento que obturó. Porque ese es el inicio y el final. Lo que estaba contando con eso de la obturación es que normalmente en el material fílmico familiar encontramos imágenes muy cortas, muy cortas. ¿Por qué? Por dos razones. Una, costos. Esto era muy costoso. Ahí donde la ven, la familia de Silvia tiene billete. Porque si no, si Carlos no, pues es verdad, Sí, es verdad. Porque si no tuviera dinero, no hubiera podido acceder a una cámara de cine. Y eso que estamos hablando del formato más económico, el 8. Cuando uno encuentra familias con formato de 16 milímetros, eran familias adineradas. Doblemente ricos. Doblemente ricos porque es doblemente el formato. Y de 35 no se va a conseguir. Pero entonces, son imágenes muy cortas porque la persona estaba, su entrenamiento de cámara fue a partir de la fotografía. Y por costos son imágenes muy, muy cortas. Yo siempre me pierdo. A ver. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Los procesos de revelado entonces del cine y de la foto son iguales? Iguales no, pero son similares. Es el laboratorio, pasa por químicos, digamos que son similares. No soy experto en ninguno de los dos, pero es un proceso de pasar de negativo a positivo después de que la luz ha quemado literalmente. A ver, esta película tiene un soporte, que en la historia del cine hay 3 soportes: el poliéster, el nitrilo y el otro. No es acetato, ¿no? Acetato, sí, acetato, nitrilo y poliéster. El más moderno es el poliéster. El nitrilo, para que se den una idea, era inflamable. Por eso uno escucha que hubo un accidente en la Cinemateca de no sé dónde, que las primeras películas se quemaron. De hecho, la gran pérdida del cine, de la historia del cine, es que se quemaron. La mayoría de las películas se inflamaban y no se podían apagar. No era que uno ponía un extinguidor, no se apagaban, entonces se consumían y se quemaban. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, y lo señalo a ustedes porque ustedes estuvieron en sala de cine, que a veces había un accidente en la sala de proyección y era que uno estaba viendo la película y de un momento a otro ¡buah!, se quemaba el fotograma y eso empezaban a silbar al proyeccionista. Eso era un accidente y era realmente peligroso. De hecho, yo les he visto una película muy bonita que se llama Cinema Paradiso, que entre otras cosas muestran un incendio en una sala de proyección. Entonces, dentro del proyector, que son los proyectores gigantes de 35, se prendía la película y eso era un incendio. Y si no se controlaba, se quemaba todo el teatro, como pasó en Cinema Paradiso. Entonces, el nitrilo era el que era inflamado. Esto es poliéster, es una película de seguridad. Y este producto que ustedes cuentan de tener que mandarlo a Nueva York, todo eso era también para las fotos. No, ya se revelaban, incluso mi papá, por ejemplo, le revelaba en su casa. Mi papá tenía en su casa un cuartico oscuro, pues cuando era chiquita, cuando yo existía, ya las mandábamos a revelar a Don Perry, pues básicamente, pero cuando él era joven era como animado por la fotografía y era como su hobby, él tenía su cuarto oscuro en la casa. Sí, o sea, en Colombia, en Medellín, había laboratorios donde se revelaban cosas. Fotografía y quizás cine también. Sino que, acuerden que les dije, Kodachrome, que era la referencia de Kodak. Y como esta es una película reversible, donde no había un negativo, que después en otro soporte se convertía en positivo, es que eso me falta explicarlo, esta película era la que estaba dentro de la camarita. Esta, no es otra, era esta. Que en el laboratorio esta misma película se pasaba positivo y regresaba a Colombia. No era que la pasaban a otro soporte y regresaba a la otra y ellos se quedaban con el negativo o te mandaban en una cajita el negativo y otro el positivo. No, es esta misma película, por eso no hay copia. Por eso es muy delicado este material. Este material se pierde y se perdió todo. No hay copia en ninguna parte.
Normalmente en la fotografía, si se pierde papel positivo, pues tenemos el negativo, y por eso Silvia dice que lo más importante es guardar el negativo. Yo le agrego a esa afirmación que también es muy importante guardar el positivo. Claro, por ejemplo, la colección mía de fotos de familia, todo lo que corresponde a antes de los 60, lo que tengo es papel, no tengo ni un solo negativo. O sea, todo el trabajo que nosotros hemos hecho con fotografía es en los papeles, que aquí entro pues como con otro tema que tiene que ver con el almacenaje, y es que los álbumes los hacían en unos papeles negros, y resulta que esos papeles negros lo que hacen es que dañan la foto. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es quitar las fotos de los álbumes, porque ese mismo papel negro en el que está puesta la foto es lo que está dañando la foto. O sea, aquello que hicieron para conservar la foto es lo que la destruye. Entonces ya es como ese paréntesis ahí. Bueno, entonces les voy a explicar cuál es el proceso técnico de rescate fílmico. ¿Podemos ver el tutorial 1? Sí. Entonces, como parte de la beca, además de hacer todo el rescate fílmico, se hicieron unas piezas audiovisuales que las llamamos tutoriales. Los tutoriales es un ABC, un paso a paso de cómo se hace el rescate fílmico. Entonces, vamos a ver la primera etapa del rescate fílmico, que es la limpieza, el cambio de empalmes, la restauración de perforaciones y hasta ahí. Hay un segundo tutorial que es la digitalización. Entonces, lo vamos a ir viendo. De pronto yo voy agregando cosas que creo que se necesitan aclarar, pero dejemos que el tutorial hable por sí solo, porque esa es la idea del tutorial. Bienvenidos al baño, perdón. Esta es como una primera estructura, no está completamente listo pues porque no hemos terminado la beca. La terminamos el martes se cumple, digamos, el plazo de la beca, estamos en este momento como en los procesos finales. Sí, esto es como la estructura, pero acá se cuenta todo eso. Bueno, una pausa. Aquí dice el baño, y el proyecto se llama el baño patrimonial 8 milímetros, familia Córdoba. ¿Por qué baño patrimonial? Porque lo que tenemos es tan grande que me tocó desbaratar un baño de la casa para guardar las fotos en un lugar oscuro, seco, con todas las condiciones. Entonces en la casa, en mi casa, aquí en Río Negro, hay un lugar que fue un baño al que le quité el inodoro, al que le quité el lavamanos, al que se le cerraron las aguas, todas las aguas, que se le cerraron las ventanas y que tiene 24 horas prendido un aparato que es un deshumidificador, una cosa que no permite que las fotos estén húmedas y se dañen. Absorbe la humedad. Absorbe la humedad, donde se guarda todo el material que van a ver lo que es. Y pareciera que tuvo efecto, porque el material que yo recibí, todas esas cajitas, están en muy buenas condiciones. El trabajo fue de limpieza y de digitalización. Realmente no se encontró mucho hongo, aunque van a ver que obviamente en el momento de hacer la limpieza física se va a ver un hongo, estaban en muy buenas condiciones. Con eso quiero decir que el 100% del material fue rescatado y digitalizado. No hubo necesidad de cortar, de botar nada. Bienvenidos al baño patrimonial. Aquí guardamos más de 10.000 fotografías y algunas películas de cine de 8 milímetros de la colección de dos familias de Medellín, Colombia, que han registrado sus vidas desde principios del siglo XX. Durante 3 años nos hemos dedicado a recuperar y aplicar acciones de conservación y preservación que permitan prolongar la vida de este material fílmico y fotográfico. Todo este rescate se ha hecho de una forma casera, no profesional, con recursos obtenidos a través de convocatorias públicas para la financiación de gestión de archivos audiovisuales. En este tutorial te explicaremos el proceso que seguimos con una caja de películas de 8 milímetros que se filmaron entre 1969 y 1975, hace más de 50 años. Lo primero es que si tienes un álbum de fotografías o una caja de películas como estas, debes guardarlas en un lugar oscuro, evitando los cambios de temperatura, sobre todo el calor, y en condiciones de humedad controlada. Sobre nuestros soportes fílmicos es importante tener en cuenta que no hay negativo y que la película es la única copia que existe del material. Así bien, nuestro rescate fílmico casero consiste en el alistamiento, limpieza, reparación y digitalización de las películas. Ahora concentrémonos en nuestra colección,
que es de películas de 8 milímetros. Este formato fue creado por la empresa Kodak en 1932 y desde el principio se creó un producto barato que permitiera guardar los recuerdos caseros. Todas las películas de nuestro archivo de 8 milímetros son silentes, es decir, que no tienen ningún tipo de sonido. Esa es ella. El primer paso es el alistamiento, donde se hace el inventario e identificación de las películas. Para manipular los rollos debes usar siempre guantes de algodón o de nitrilo para proteger la cinta del sudor y la suciedad de las manos y protegerte de posibles agentes biológicos como los hongos y el polvo. Se inicia con el conteo donde se identifican las características en cuanto a soporte, formato y tamaño del carrete. En nuestro caso contamos con 22 rollos, 18 en carretes pequeños de 50 pies y 4 en carretes de 400 pies. 50 pies corresponden aproximadamente a 5 minutos de película y es el tamaño del rollo que se utilizaba en cámaras caseras. En total, nuestro material equivale a cerca de 4 horas. Luego de este conteo se evalúa el soporte. Se hace una verificación visual donde se identifica si hay deterioro como polvo o manchas blancas y olfativa para identificar olor a vinagre, que significa presencia de humo. También puede faltar tensión en los carretes y generar curvaturas que pueden deformar la cinta y presentar problemas en la proyección. Cuando esto pasa, hay que asegurar las colas de la cinta con una pinza de película o con un trozo de cinta desplastificada. Luego de esta verificación preliminar, se procede a realizar una verificación más aplicada de la cinta para buscar otro tipo de deterioros o daños que necesiten ser reparados. Con la ayuda de los brazos de rebobinado, se desenrollan las películas en su totalidad para soltarlas y ver su estado más de cerca. A un extremo de los brazos se posiciona la película y al otro lado un carrete de arrastre donde se encaja la cola de la película. Y ayudados por las perillas de los brazos se inicia el arrastre y la verificación visual y táctil. En la mitad de los brazos se adapta un paño suave sobre el que va a pasar la cinta para la verificación. A medida que se va arrastrando la cinta, se presiona entre los dedos para medir la textura de la superficie y verificar que hay pegas o representantes que más adelante puedan causar problemas en la protección. Mientras se hace esta verificación táctil, también se hace una verificación visual para identificar uniones o pegantes que se reparar y limpiar. Luego sigue la etapa de reparación. Esta depende de los resultados de la revisión visual. En este proceso se realiza la reparación o cambios en las pegas cuando sea necesario para evitar accidentes en proyección y tener la mejor visualización posible. Un elemento fundamental. Les dije que estamos en montaña. Un artefacto especial para cortar y pegar las películas. Por el orificio de la empalmadora se pasa el segmento de la cinta donde se identifica el problema. Se encajan las muestras que tienen un patrón único para cada formato. En este punto se engancha la empalmadora, se hace un corte para pulir cada extremo y volver a unir las dos puntas con una cinta transparente de acidez neutra. Antes se usaba un pegamento que se conocía como cemento. En este proceso es posible que se pierdan algunos fotogramas dañados. Estos son algunos de los fotogramas que tuvimos que cortar en nuestra colección, donde encontramos bordes reventados, perforaciones que debilitan la cinta, películas onduladas por almacenamiento sin tensión, rasgaduras, pegas de cemento sobremontadas, con saltos y con desviaciones, entre otros daños, que pueden producir accidentes de proyección. Luego del alistamiento y la reparación, se limpian las películas para obtener la mejor calidad de la imagen de la proyección. De esta forma, podemos definir dos tipos de limpieza. La limpieza en seco, donde con ayuda de los brazos rebobinados se limpia la cinta con un paño de algodón seco. Se debe hacer presión para sacar la suciedad, pero debe ser con cuidado para que el paño no se enrede en pegas y cintas que hayan sido puestas previamente. En la limpieza húmeda se usa el químico percloretileno, un producto sumamente delicado y tóxico, cuyo uso requiere preparación previa, además del uso de guantes, máscaras con filtros específicos y un espacio ventilado que permite extraer los gases tóxicos que expiran. Una vez terminas la limpieza, se rebobinan las películas para ajustarlas bien al carrete y se amarran con una pinza o cinta. De esta forma, las películas quedan listas para la proyección y la digitalización.
Las películas originales debes almacenarlas en un lugar limpio, oscuro y seco para disminuir el deterioro natural e inevitable que ocurre por el paso del tiempo. Te recomendamos digitalizar tus películas tan pronto como sea posible para asegurar una copia. Ese proceso lo explicamos en el siguiente tutorial. Que no será hoy. Que no será hoy. Qué dedos tan gordos. Vení, esta es la primera vez que se presenta el tutorial de la primera etapa. Ustedes son los primeros que lo ven, de hecho no se ha terminado. Bacano saber si es claro, si ¿Entendieron qué hacemos? hay preguntas, comentarios, si hay que repetir. Bueno, porque si no, entonces les explico cuál es la segunda etapa, que es la digitalización, que todavía no está ahí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces así, ahí vamos a usar el proyector. ¿Qué es la digitalización? A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a poner el proyector. Apagar. Arriba Aquí. Estoy averiguando el proyector de mi papá, ¿dónde está? ¡Ay, sí! Le pregunté a ella, no sé dónde está. Bueno, esas imágenes que vamos a ver, como ya entendieron, se ha hecho varias veces, es silente, no tiene sonido. La cámara no tenía dispositivo de captura de sonido. Entonces, como es silente, voy a aprovechar y voy a hablar encima y les voy a explicar cómo es la digitalización. Pero eso es para que se entretengan un rato. Patrick, mírate. Ay, qué gracias. O sea que la música se ponía por aparte siempre. La música, ¿cuál música? Muchas veces Eso No, en es vivo. que esto se veía así, uno Así. lo veía así en la casa. Sí. con Pero ese el ruido. cine es Pero el así. cine, que era silente en sus comienzos, se recreaba con música en vivo. Ah, ok. A él le tocó, a mí no. Pero todavía se hacen algunos eventos así. Con eso arrastra. No, mentiras, que hay películas que sacan eso. Un momentico que esto tiene su... Ah, es que ahí está. ¿Qué fue? Pero ahí estaba, ¿cierto? Bueno, entendamos que Carlos, el papá de Silvia, era y principalmente, además de ingeniero, era un papá que le dio por comprar una cámara. Entonces, digamos que no tenía la técnica muy depurada y vamos a ver imágenes oscuras, imágenes claras, imágenes fuera de foco. Entonces, es lo que hay. Uno no puede modificar eso. Vamos a ver, pues, si aquí nos... Ahí está. Está tan oscura que no se ve, pero ahí está. Ahí está para que la vean. Ahorita se las pongo digitalizadas. Yo les hago foco, ahí estamos en foco. Ya en cualquier momento vamos a ver imágenes claras. Ah, mejor, qué bien, gracias. Gala. Entonces aquí tenemos a la protagonista. Ay, la abuelita. Es la primera vez que ella ve esto también. Ay, la abuelita. Ahorita si quieren lo miramos versión digitalizada Ah, para que sí. miren la diferencia. Mi mamá. La abuelita no me El hecho de que sea oscura es porque hay... Porque era un lugar oscuro. Ah, ok. O sea, mira que dentro de una En el iglesia. seminario, fue en el seminario mayor de Medellín, por donde está el túnel de Oriente en este momento. Es el túnel de Oriente. Normalmente la persona usaba como unos bombillos. Mi papá andaba con una lámpara enorme que explotaba, esa sí explotaba cada que se le acercaba una mariposita. Pero era un bombillo que no tenía mucho alcance. Aquí, como está tan retirado del objeto de la imagen, pues obviamente no lo está iluminando. Ahora, eso también tiene que ver con el manejo de cámara. Si él tuviera una película con mayor sensibilidad y de pronto hubiera abierto más el diafragma, de pronto hubiera conseguido una mejor Yo te iba imagen. a preguntar, ¿se compraban las películas también con el ISO así ya? Sí, las películas traían ISO. Pero además hay una cosa, y es que cuando uno mira un proyecto, una cámara de esas, el visor era una cosita de este tamaño, o sea, era una cosita chiquitica.
Entonces era muy difícil porque para cada imagen habría que haber cambiado el diafragma, por ejemplo. La fiesta sí está clarita. La abuela. Véala. Bueno, yo voy a dañar un poquito la emoción de las imágenes y les voy a explicar la parte técnica. Sí. Entonces, ¿qué es la digitalización? Es tan sencillo como esto que estamos haciendo. Se proyecta no a esta distancia. ¿Y por qué no a esta distancia? Porque yo no necesito una imagen así de grande. ¿Y por qué? Ah, se acabó. No, sigue. Dale que ahí viene fiesta. Yo lo que necesito es un recuadro pequeño. ¿Para qué? Para que además tenga mayor intensidad la luz. Entonces, más o menos, la distancia de digitalización es a metro. A 1 metro yo pongo la cámara digital con el trípode en la misma línea del proyector. Hay unos tipsitos que hay que tener en cuenta para la digitalización, como qué, como la angulación. Si yo soy la cámara, y me hago acá, pues obviamente voy a tapar. Entonces la cámara no puede ir en la misma línea, en la misma altura de la bombilla. La cámara debe ir en esta parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? La cámara se debe angular un poco hacia arriba y el proyector un poco hacia abajo. ¿Para qué? Para que los dos se encuentren en un punto medio y logremos la mejor calidad de imagen posible. Hay que tener una bombilla nueva. Una bombilla nueva sería ideal para que tengamos la mayor cantidad de luz. ¿Qué pasa? Necesitamos proyectar. Estoy explicando, yo soy el tutorial parte 2. Necesitamos proyectar en una superficie que absorba un poco la luz del proyector. Haciendo pruebas, la mejor superficie de proyección es una cartulina. Increíblemente no es una pantalla de proyección de cine, sino una cartulina. Porque la cartulina absorbe un poco la luz. ¿Qué pasa con el video? Que el video se satura con los blancos. De si hay mucha luz que le rebota a la cámara, lo que vamos a conseguir en la imagen es una imagen saturada en los blancos. Entonces la cartulina ayuda mucho. La distancia de 1 metro ayuda mucho. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, lo otro es que como estamos trabajando con una cámara digital, la cámara digital tiene un seteo propio de velocidad, de sensibilidad, de foco. Todos esos parámetros manuales hay que setearlos en la cámara para que logremos la mejor imagen. Esta imagen que estamos viendo acá, ahorita la vamos a ver de manera digital para que vean cuál fue el resultado del proceso de digitalización. ¿Qué más? Bueno, hay un tipcito que es muy complejo en la digitalización y se llama la velocidad. ¿Por qué? Porque como explicaba ahorita, Carlos cuando tenía la cámara le puso una velocidad de registro a la cámara. Ya se acabó. Creo que sí. Sí, ya. Pongamos otro. Si quieren, mientras cambio cuadro el otro, les pongo esta misma película versión digitalizada. Perfecto, súper. Les pongo la misma ya versión digitalizada para que vean realmente cuál ha sido como el trabajo, pues. Prendeme el videobin, Camilo, por favor. ¿Qué? Prendeme el videobin. Prendiendo. El control que se me cayó. Gracias. Sí, por aquí. Ay, ¿por qué me veo que va Esperen un segundo, entrega. Este es el rollo 17, ¿cierto? Cierto. Listo. Así se ve digitalizada la misma película. Aquí no tiene postproducción todavía, solamente digitalización. O sea, lo negro sigue siendo negro. Ay, perdón, fui yo. Lo moví lo que no era, perdón. Estoy tratando de sacar esto y no puedo. Silvia Córdoba. La llevaron a Bogotá a un sitio especializado y no tuvo arreglo.
Espérense un segundo que no sé por qué me está rodando esto, yo lo pongo. Que ella tiene las cámaras con las que también se filmó. Lo que me quiera entregar, yo lo recibo. Y que imagínate que no, lo que te estaban diciendo, que no tuvo arreglo en Bogotá. Y se la llevaron mucho especializado. Sí, ¿con qué rollo vamos aquí? Los tres números más bajitos son de imágenes de electrificadoras, son exteriores. Los números más altos son familiares. Voy con el 12. Listo. Miren la misma película ya digitalizada. Entender, aprovecho sobre esta imagen que ya repetí. Entonces le estaba explicándole la velocidad. En esos procesos tenemos 3 velocidades. Está la velocidad de la cámara original. Cuando Carlos cogió la cámara de 8 milímetros, ella tenía una velocidad y él registró esa velocidad. Si sabía de lo que estaba haciendo, la velocidad ideal era 16 cuadros por segundo en cine silente. Esto no tiene sonido, entonces era 16 cuadros por segundo. ¿Qué pasa? Que este proyector tiene también una velocidad y no sabemos cuál es. Puede que el proyector proyecte a velocidad de 16, a velocidad de 24 o alguna velocidad intermedia entre 16 y 24. Este proyector en particular, que fue el que usamos para hacer esta digitalización, es muy especializado porque tiene velocidad variable. Este proyector puede proyectar desde 8 cuadros por segundo hasta 24. Esa es una ventaja que ahorita les voy a decir para qué sirve. Y la tercera velocidad es la velocidad con la que seteamos la cámara con la que vamos a hacer la digitalización, la grabación. Entonces son 3 velocidades. Uno de las, no sé si errores, fallas o de los resultados comunes en los procesos de digitalización es que existe un parpadeo que técnicamente se llama flicker, y este no lo tiene, o sí lo tiene muy mínimo. Pero es ¿por qué? Porque el proyector, al tener la velocidad variable, nos permite en el momento de hacer la digitalización mover la velocidad hasta encontrar la velocidad donde desaparece el parpadeo. Pero eso es porque lo tiene el proyector. Cuando tenemos proyectores que no tienen velocidad variable, tenemos que asumir el parpadeo, a no ser de que con ayuda de la cámara digital, en el momento de la grabación, el seteo de velocidad de cámara lo igualemos con la velocidad de la cámara original, pero es que la desconocemos. Entonces todo este proceso de digitalización es un proceso de prueba-error. De la distancia de 1 metro, puede que no sea 1 metro, puede que sea 1,10 metros, puede que sea 80 centímetros. Eso depende de la intensidad de la lámpara. Si es una lámpara nueva, posiblemente nos va a resistir el metro. Si es una lámpara que ya está deficiente y está perdiendo luminosidad, tenemos quizá que acercar el proyector. Esas son variables, pero ya del momento de hacer el proceso técnico de digitalización. Después de hacer la grabación de la proyección, porque realmente eso es lo que se hace, tenemos ya la película digitalizada. ¿Y cuál es la ventaja de tenerla digitalizada? Pues que la podemos proyectar, como lo estamos haciendo en este momento, a través de un computador, y que podemos hacer un proceso de postproducción en el computador. Estas imágenes entran a un proceso de un programa de edición y podemos cambiarle la exposición, podemos arreglarle un poco el color, podemos hacer unos arreglos. Tampoco se hace magia, porque lo que está fuera de foco original queda fuera de foco. Lo que está subexpuesto, muy subexpuesto o muy sobreexpuesto se puede arreglar, pero no. O sea, no hacemos magia, pero podemos hacer algunas mejoras en el proceso ya de postproducción digital. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Resumiendo, se cogieron los 22 rollos, se hizo una limpieza física en seco, después la limpieza química, se hicieron los cambios de empalme, se cortaron los fotogramas que tenían algún accidente. Ahorita vimos fotogramas quemados, tenemos imágenes de los fotogramas, o fueron los que ya vimos. Los que ya vimos, sí. Pues los tengo, pero... Tenemos fotogramas reventados, perforaciones reventadas, tenemos fotogramas quemados, tenemos uniones hechas con cemento sobrepuestas. Lo que estamos haciendo en todo el proceso de limpieza es poner la película en las condiciones óptimas para que en el momento de la proyección evitemos accidentes, porque cualquier accidente en proyección es dañar la película. Entonces estamos haciendo un proceso de rescate
no debe dañar películas. Entonces por eso hacen todos los procesos previos. Y bueno, este es el proceso final que llega a la digitalización. ¿Para qué? Yo no sé, Silvia, qué va a hacer con eso. Yo cuando hago rescate fílmico lo justifico con que con este material se haga un proceso de co-creación fílmica. ¿En qué consiste el proceso de co-creación fílmica? Que yo o cualquiera de ustedes coja estas imágenes y arme una película, arme una historia, cuente un cuento. Ese es un poco también como el sentido de esto. Y que en encuentros como este podamos socializar y podamos mostrar esas imágenes para otras personas. Entendamos que estas son imágenes privadas, familiares, que estuvieron guardadas durante 60 años y que nadie las había visto. Y que quizá hoy ustedes son, ¿qué? Las únicas personas, además de nosotros, que han podido ver esas imágenes. ¿Quién más? De pronto en la familia alguna vez. Vamos a poner otro rollito. Vamos a ponerle el rollo 12 para que lo preparemos. Ya te digo que tiene. Este es el rollo 12 de 22. Eso, entonces, que no, Silvia. Entonces, voy a introducir a Silvia. Esta es otra etapa del proyecto. Después de haber hecho la digitalización, Silvia entró en un proceso de catalogación, identificación y descripción de contenido. Es decir, le tocó visualizar todo el material y empezar a identificar qué había dentro del material. Entonces, esta descripción es del rollo 12. Ella nos va a explicar en qué consiste la descripción de contenido y ahorita proyectamos el rollo para que entiendan las imágenes teniendo esta información. O sea, digamos como que cuando uno tiene este tipo de material, que finalmente se trata de memoria, de no permitir que la memoria se vaya. Se habla como de varias formas de memoria. Pues la primera es la memoria que hay ahí guardada en la película. Pero una vez yo me muera y el baño quede desocupado y a mis sobrinos no les interese esto, van a encontrar otra vez una caja de películas que nadie va a saber que tiene. Entonces otra vez alguien va a encontrar las películas y va a decir, ay, ¿qué hago con esto? Y va a buscar dentro de 30 años otro Camilo que lo resuelva. Pero ese es el mejor camino. Ese es el mejor camino, si no es que la semana pasada me llegó una caja de películas que empiezan en el 52 de una familia que no conozco, pues porque como yo guardo películas, entonces me llevan películas y fotos. Ese tuvo buen camino porque esas las iban a ir a botar, las iban a tirar a la basura. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Es lo que la gente hace. Esto ocupa mucho espacio y tenemos esto en la basura. Sobre todo en los trasteos. La gente en los trasteos saca lo que aparentemente no sirve o lo que está en el cuarto inútil. Entonces hay una caja de cartón, porque normalmente se guardan cajas de cartón, y ven esa caja de cartón, bote eso porque no se puede ver, no se puede reproducir. Entonces, ¿cuál es como también un poco la tarea o mi objetivo, más allá como mejor dicho, mi objetivo es un objetivo de guardar memoria, de recuperar memoria. Yo que quisiera, esto no le interesa a nadie, es lo que he pensado siempre, no le interesa a nadie, pero en el camino me he dado cuenta que le interesa a mucha más gente de la que pensé, y que más allá de eso, cuando la gente lo encuentre dentro de 30 o 50 años, sepan decir como, a ver, es que esto es de esta familia y esta persona es este personaje. Entonces, una vez Camilo me entrega a mí las películas, yo me siento con mi papá y mi mamá, en este caso particular, pues con mi papá y mi mamá. En el caso de mi abuelo me senté con un ingeniero que creció en la represa de Guadalupe cuando tenía 3 años y se acordaba de los ingenieros. En el caso de la tía abuela, me senté con la persona más vieja de la familia que tiene 97 años a mirar los álbumes, a ver de quién se acordaba, Néstor. Y con las tías, con casi todas las tías vivas que todavía tienen cabeza, me sentaba con los álbumes, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Contame quién es, quién es. Y hago como un rastreo de la información. Entonces, ¿qué les cuento? Listo. Y después Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es una conversación con mi papá y mi mamá. Mi papá tiene 85 años, mi mamá tiene 80.
en el momento en el que empecé a hacer este trabajo fue un momento como siempre muy emotivo porque finalmente lo que estoy es mirándome, ¿cierto? O sea, yo veo a esta gente y me veo a mí. Y entonces fue como un momento en el que empecé a ver las películas y me dice mi papá como qué pesar que no hayamos hecho esto hace 5 años, te hubiera podido ayudar mucho más porque ya no tengo cabeza, y es real. Entonces cuando me puse a ver las películas con el papá y la mamá, les voy a poner un poquito de la conversación, de lo que fue, es como una pequeña edición de lo que es una visualización con ellos. Y cómo la memoria existe de distintas maneras, es la memoria de la película, pero además la memoria de ellos. Sonia. Carlos, ¿sabe qué casa es? No. Sonia, la cocina. 1962 es la casa de Juan del Corral. No, Ese es Juan Pablo. ¿Cierto que es Pablo? Yo lo notaba como Pablo. Juan Pablo. Carlos Fernández y Gloria Amparo. Sí, no sé. Los papás de ella. Sí, pero un Carlos Fernández de Amparo, pero con eso tengo la altar de la Gloria. Sí, el pelo es otro. O sea, yo estoy casi segura de que esta es Sonia. Perdóname, pero Sonia sí estaba en Medellín en 1900. Sí. Sí, es Sonia. Sí, son Cookie Juan David. Ey, pero vean qué bonito lo que está pasando en este momento. Estamos escuchando a Carlos, que es el papá de Silvia, que fue la persona que con la cámara hizo este registro. Y escuchemos cómo Carlos está perdiendo la memoria y no se acuerda ni de su registro. Este es Cookie. Sí, Jorge Mario. En esa memoria que está olvidándose en su memoria hasta que me las manos. No. Volví a ver las anteriores de la ropa. Es devolverse y devolverse y devolverse a ver qué es. Sí. A ver, miremosle la cara, otra vez no la ropa es otra, sí. Ese es Juan David. Este que no sé quién es. Ese es Juan David. Mirar la cara. No, este es Cookie. No es Cookie. No, Cookie no, Este Juan Cookie David. todavía. Mira. Yo creo que ese es Cookie. Sí, bueno, entonces Jorge Mario. Pero entonces sí es el Jorge Mario, porque esto es el mismo día. Mira la ropa de este niño, este tiene otra ropa. Y otra vez, no te Él tiene la misma ropa que está. Y este tiene la misma ropa de la mecedora. Y para poder avanzar hay un consenso de que este es Cookie. Este es Seguimos y porque este es Marta, ¿cierto? Marta Gloria. Marta Gloria. Sí. Es Marta. Es Marta. Cuando dijo que Mario fue el Córdoba en mecedora. Luego viene otro. Jorge Mario Meciendo. No, Juan David Meciendo Jorge Mario. Este debe ser. Jorge Mario. No, porque es el mismo día. Porque es el mismo día, porque es el mismo rollo de cine. Entonces es Carlos Fernández. Este es el Carlos Fernández. Sí, Carlos Fernández. Jugando bolas. Jugando Córdoba, jugando Bolivia. Juega con voluntad. Entonces miren, este fragmento pues es como una pequeña muestra de lo que se necesita para llenar un cuadrito. Este viene siendo el rollo 22, que ya les digo quiénes son. No, es el rollo 20, perdón. Pero entendamos que es un lujo que Carlos esté vivo. Claro. Porque es que si no, ¿a quién le íbamos a preguntar quién es? Aunque no se acuerden. Aunque no se acuerde. Entonces miren, ya les digo qué es. No, en realidad son... ¿cómo se llama el primo grande? Carlos... Naná, ¿cómo se llama Naná? Son Carlos Fernando y Jorge Mario. Carlos Fernando y Juan David. Jorge Mario nace 3 años después. Sí, pero entonces es como un poco ese ejercicio de sentarse uno a mirar quién es cada uno de estos personajes. Espérenme, que es que no sé cuál es el tiempo de esto. Lo que queremos hacer es ponerles paralelo la ficha al rollo técnica de descripción y al lado las imágenes.
de lo que está descrito ¿Cuál en esa vamos a tabla. poner el 22? Ese es el rollo No, 12. el 12. 12. Entonces, parte de mi trabajo, una vez a mí me entrega Camilo las películas, yo entro en un proceso de identificación y catalogación, pues porque no solamente se trata de mantener las películas, sino de mantener ahora sí la memoria. Y la memoria es el contenido, o sea, hay una parte física de mantenimiento de películas, pero hay una parte de memoria de contenido de películas, que en mi caso, por ser películas familiares, pues finalmente estoy hablando de mi propia memoria y de la memoria de mi familia. Entonces, Listo. para que sepan para dónde vamos, que ya estamos pues llegando al final, vamos a hacer esta comparación de tabla con imágenes y terminamos. ¿Cómo vamos a hacer para que se vea allá y acá al mismo tiempo? No. ¿Lo tiro acá? Digital, sí, digital. Listo, les voy a tirar entonces la imagen del rollo 12. Y al final se hizo un videito de 5 minutos con fragmentos de momentos muy bacanos del archivo para que se den una idea del contenido general del archivo y con eso terminamos. Y después los invito a que por favor miren la página web que estamos montando, que estamos terminando de montar en este momento, donde están todos los proyectos, donde están los 3 proyectos de fotografía, los 2 proyectos de fotografía y este proyecto de películas. Y esperamos el año entrante seguir. Podemos hacer un paso rápido por la página si quieren. Entonces miren, por ejemplo, este es el rollo 12, ¿cierto? Entonces, espérense los chiquitos, bueno, no sé, como lo que es pertinente. Más grande. Cuando uno es audiovisual no cree que va a tener que aprender a hacer Excel. Y sí. Se fue. A ver. Bebé con tetero, este es mi hermano. Esto es 1967. Entonces, Bebé con tetero, Carlos Esteban, Medellín, la dirección de la casa, luego 2 bebés en piscina, estuvo mi hermano y mi hermana en la casa en la que yo nací. Entonces está como la información completa, bebés con piscina, empieza en el segundo 17, la dirección del lugar, está en 8 milímetros color, en qué caja está y cuáles son como las características. Luego aparecerá yo lo hago por secuencias, no por planos, sino por secuencias. Pues porque es mucho más fácil para mí hacerlo y porque pues en el momento en el que vaya a buscar a mi hermano ya sabemos que aquí está. Entonces estos son mi hermano y mi hermana. Luego viene en el minuto 1:24, o sea, en 25 segundos, aparecerá el patio de mi casa. Ahora, miren que es muy distinto lo que filmaba un señor hace 50 años de lo que filma un papá en este momento. O sea, en términos de contenido es lo mismo, o sea, es la familia, la vida, la cotidianidad, los hijos, las mascotas, es exactamente lo mismo. Que se puede resumir en los momentos felices. Un papá no quiere registrar momentos tristes. De hecho, es muy difícil encontrar en archivos familiares la muerte. Yo solo he rescatado varios archivos familiares y solo encontré en un archivo una imagen de muerte en el cementerio de San Pedro. El resto, todo es vida, felicidad, los nacimientos, los cumpleaños, el matrimonio, el paseo, el viaje. Son los momentos felices. Aquí hay una cosa pues ahí llamado chisme, pero mi abuelita también disfruta mucho de guardar el archivo pues como de su familia y de desconocidos. Pues ahora con lo digital se la goza mucho porque ve a una familia y dice, "Mueles una foto". Yo, pero ¿para qué, mami? Y como yo quiero la foto, todos se les mira por WhatsApp. Entonces ella es feliz en los álbumes porque tiene fotos de la familia lejanísima. Pero el día que murió su esposo, ella quería conservar pues, como algún tipo de recuerdo. Entonces le tomó una foto al ataúd y no solo está la foto, sino que ella hizo un collage en el que recortó el año en el que nació y lo pegó, el año en el que murió y lo pegó una virgen, unas flores, entonces se montó todo el collage del ataúd de su esposo. ¿Y dónde está tu abuela? En la casa completa. Venga que acá no nos burlamos. Voy a tratar de, no, y claro, todo el mundo le dice, doña Ana, pero ¿por qué hace eso? Pero voy a tratar de evitarlos de los compartir. No, pero es muy particular porque la muerte en los archivos familiares no existe. O sea, no existe. Sí, claro, y no se ve pues el muerto,
ataúd y los arreglos florales y el asunto. O sea, aquí nadie se muere, pero todos están muertos. Pero sí, muchos. Entonces miren, niños en columpios. Niño juega con muñecas, mi hermano. ¿Qué año? En 1967, mi hermano tiene 53 años, 52. Ay, la piscina. ¿Usted le tocó esa piscina? Sí. Ese era el patio de mi casa. Sí, la piscina de 3.000. Genial. Para Silvia, que además es protagónica del material, queda relativamente sencillo y ya vio la dificultad con el papá y la mamá para identificar personajes y situaciones, pero digamos que lo puede hacer, tiene cómo acceder. Silvia se muere, ¿cierto? Si este cuadrito no queda nada. Exacto. Un día alguien va a hacer una investigación y va a buscar a Anita González. ¿Dónde la va a buscar? Entonces, esta descripción de contenido es lo que hace parte, es lo que posibilita que esa memoria pueda ser revisada por otras personas para otros fines. Porque además estas películas, pues más allá, por ejemplo, las fotos de la Astenia, las que les mostré ahorita de la mujer, o sea, esas fotos sirven para hablar de moda en Medellín en los 30, para hablar de fotografía, para hablar de lugares, para hablar de feminismo, para hablar de mil cosas, las del abuelo, sirve para hablar de ingeniería, de historia, de procesos, de lo que uno quiera. Estas mismas películas, por ejemplo, en este momento, cuando ustedes les dicen, ¿cómo era una primera comunión hace 50 años? Ya la vieron. ¿Cierto? ¿Cómo es una señora que hizo la primera comunión hace 50 años? Ya la vieron. Bueno, les voy a mostrar lo último, digamos como que una parte del producto, por decirlo de alguna manera, más allá, o sea, además de que yo quedo conservando las cintas en físico y en digital, estamos montando una página web que es bien chévere para que la visiten. Donde estamos montando todos los proyectos. Es muy bacano como porque aquí finalmente estamos centrando el trabajo de 3 años, que son 3 años pues en los que un equipo completo ha estado trabajando. Entonces, por ejemplo, acá está la parte del abuelo, todavía la estamos montando, entonces no se las pongo. La parte de la tía abuela, por ejemplo, entonces estas son las fotos de la Astenia, las que les mostré ahorita, donde se cuenta un poco la historia, quién era esta mujer. Y aparecen como fragmentos, tenemos como retratos. Momento que estamos en construcción. Tenemos retratos, tenemos lugares y tenemos mujeres, particularmente mujeres. Está cargando. Entonces, por ejemplo, miren, esta es la primera parte de los álbumes antes de que ella tuviera la cámara. Esta es la mujer, ella sigue viva, esta mujer sigue viva, Nelly Toro. Fue muy bonito porque apenas le mostré la foto, le pregunté quién es este y me dice yo. Claro, tiene 97 años. O sea que esta foto tiene para el 90. Esta foto tiene 90 años y yo la tengo en papel y digitalizada, ya puedo hacer con ella lo que quiera. Esta niña, por ejemplo, era un gran misterio y resulta que es una tía que se murió de 10 años de tifo. Una tía abuela que se murió de tifo que ni siquiera sabíamos que existía. Este es mi papá, esta foto es del 36. Esta es la fotógrafa. Entonces digamos como que en la página tenemos tres secciones, 4 con quiénes somos y tenemos una parte que es la que estamos montando también con las películas. Donde les voy a poner las películas para no montarlas por internet que es más lento. Donde está como una postproducción que hice yo posterior, que es parte de lo que he hecho. Entonces, por ejemplo, este es el matrimonio de mi papá y mi mamá, que hoy están cumpliendo 56 años de casados. Entonces, hoy se publicó. Hoy se publicó en redes. Entonces esto lo estamos publicando en redes. Entonces lo que hago yo es como una postproducción de esos mismos fragmenticos que vieron y los convierto en videitos de 30 segundos para subir en redes, para convertir esto pues en un material mucho más público donde la gente tenga posibilidad de acceso y de conocer pues como no solo el proyecto sino como la vida pues como era. Esta es la familia completa, completísima. Esa familia de grandotas, esta es. Entonces la página web, para que la busquen, se llama fotosdefamilia.co. Esto es una marranada, diciembre. No metí el clavo, tranquila. Pero aparecía. No, está cortada, pero sí está la chambuscada. Es una
Entonces lo que hicimos, pues parte del trabajo ha sido como montar estos videitos de 30 segundos que están en la página web, en el Facebook, en Instagram, en todas partes. Porque parte de mi interés es socializar este proyecto. Esta es la finca, esto fue cuando la compramos. Esto es en Río Negro, esto es en el 74, mi mamá en el 74. ¿Cuántos videos han hecho? 20. Tenemos 20 videos de 30 segundos y un video de 7 minutos, como de 5 minutos que enseguida les muestro si quieren, como con las imágenes más lindas, como que yo las iba viendo y decía como, ay, qué lindo esto, ay, qué lindo esto. Y miren, o sea, una cosa es como mi papá, ese no, una cosa es como mi papá filmaba y otra cosa ya es como el proceso de, no, espérenme que esto es el sin fin, perdón. Esto es el Halloween, esa soy yo, esa cosita azul, esa cosita azul soy yo, esta cosita. Eso es en el 74, yo tenía 3 años. ¿Has pensado de musicalizarlo de alguna forma? No me gusta. No me gusta, no quisiera, pues lo que pasa es que en este momento son como cortos, lo que estamos haciendo son cortitos. Bueno, mi papá filmó muchas películas, los primeros rollos antes de casarse trabajaba en la electrificadora de Antioquia, antes de que existieran empresas públicas, mi papá y el papá de Patricia también. Hay muchas películas que no sabemos de dónde son, entonces las pusimos en redes para que la gente nos dijera, ¿saben ustedes qué es esto? ¿Dónde puede ser esto? Esto resulta ser un lugar que se llama Cuturú, es un corregimiento en el Bajo Cauca, cerca de Caucasia, donde pusieron la energía eléctrica cuando mi papá trabajaba allá en ese momento. Este es el otro también en Caucasia, que parece que en Caucasia en ese momento ya había aeropuerto. Entonces esto también nos sirve como para rastrear la información y saber qué es lo que hay, quiénes son los personajes y cuáles son los lugares. Y les voy a poner como el último, que miren lo que era Caucasia hace 60 años pues. Sí. O sea, era un pequeño moridero. Y les voy a poner... En la página van a quedar montados los 2 tutoriales. Y todos los videos. Esta es Patricia nuevamente, está muy protagonista. Lo que pasa es que ella es la que más sale porque fue la primera sobrina. Entonces, claro, él no estaba casado, no tenía a quién más filmar, sino a la niña. La muñeca de la familia. Sí, o sea, por ejemplo, desde que yo nací hasta el final, ahí solamente aparezco en un rollo de 35 milímetros, de 35 minutos y ahí por ahí 7 secuencias mías como mucho. O sea, que yo aparezca súper poquito. ¡Qué celos! Estos son como las imágenes que me iban pareciendo bonitas y simplemente hice un montaje bastante aleatorio. Ese es Juan Pablo, ese era Juan Pablo. Estos somos nosotros. Pero es un poco como a lo que como lo que resume de lo que se trata en las películas familiares. Esto es, bueno, hay muchas cosas que son políticamente incorrectas en este tiempo, pero es muy importante entenderlas. Este es mi bautismo, es la primera vez que yo aparezco. Pero es importante entenderlas en contexto. Esto creo que me ha servido un montón para entender el contexto de lo que pasa. Esta es la mamá esta es ella en la panza. Embarazada. Esta es mi mamá en su luna de miel. Esta es mi hermana mayor. El matrimonio de mi papá y mi mamá. O sea, esto es hoy, hace 56 años desde esta imagen. Este es mi papá soltero. Como ven, hay películas en blanco y negro y en color. Estos son los primeros nietos, yo acá no había nacido. Los primeros nietos maternos. Esta es Sonia, una tía que vive en Uruguay. Matrimonio de unos tíos. Sí, este es mi abuelo. Ah, bueno, y encontramos también unas películas que corresponden a la primera beca. A la beca del abuelo cuando trabajaba en Coltejer. Este es Rosa. Una tía. Hay fotografía y hay fotografía y encontramos un rollo de películas. Entonces miren lo que pasa cuando la gente que no se ha visto y que ve su familia la ve después de 50 años, porque esto está lleno de muertos. La verdad, este es mi cumpleaños número 4. Creo que acá se dañó la cámara. Me acuerdo de esa torta. ¿Usted se acuerda? Sí, de esas tortas. Eso
son el papel de la mamá de Patricia antes de hacerla. Esta es mi mamá. Esta es mi mamá fumando. Este es el matrimonio de mi papá y mi mamá. La mirada de la abuela me encanta. Me encanta. Esta es mi mamá con mi hermano. Nunca estuvo de acuerdo. No, Al parecer no. No, uno empieza a ver cosas que no tiene por qué ver. Este es mi papá joven, soltero. Este es mi mamá en Santa Marta también. Véala. Este es mi tío cura cuando se ordenó. Este es posiblemente el momento más feliz de la vida de mi abuela. Puente de Occidente hace 50 años, igualito. Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia, sí. Pero sí, ay, está repetida. Oh, no está repetida. Este es muy bonito. Miren la cara de la abuela. Este es el regalo cuando mi mamá presentó a mi papá en familia. Esta es mi abuela Margarita. Ceci. Una prima que vive en Washington. Este es un tío que también está muerto. Miren el señor tomando la foto. Miren la imagen a la derecha del hombre con la cámara tomando la foto de su familia. Esta es mi tía menor con mi primo mayor. Amparito con Juan. Esta es mi hermana. Esta es mi casa. Esta es la niña otra vez. La protagonista. Este es el abuelo cuidando a la Virgen. Esta es la niña grande ya. Esta es ella ya como de 13 años siendo el alma de la fiesta. En el cojo. Matrimonio y compromiso. Ustedes miren, lo que se filmaba eran los momentos importantes. Matrimonio, bautizos, primeras comuniones, primeros pasos, paseo a la finca, la niña nueva. Pero la cotidianidad es muy similar a la cotidianidad que se graba hoy realmente. Solo que esto es de hace 60 años. Esta es mi hermana mayor, o sea, de 55 años atrás. De pronto un contexto más amplio porque uno ya tiene el celular en cualquier momento y con la memoria que uno quiera, pero en términos generales los momentos felices. Sí, es querer guardar los momentos de alegría. Y esa es la memoria que se quiere guardar siempre. Esta es una tía que se casó de negro. Pero loco en esa época No, era muy común. Era muy elegante. Era muy elegante. Esta fue mi primera gata, se llamaba Minina. Estas somos mi hermano, mi hermana y yo. Esta es una de las 7 imágenes en las que aparezco. Esta ya la vimos. Esta también es otra de las... Esta es la 5ª imagen mía. Este es el grado de mi papá. Esto es de lo primero que se filmó. En el 59. Mi papá y mi mamá novios. Con la hermana de mi mamá, con el novio. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque la imagen previa al espejo está entero. Este es mi abuelo. La de rojito soy yo con mi hermano y una prima. Y este es mi padre nuevamente. Eso, bravo. Fotosdefamilia.co, por favor, visítenos. Estamos terminando de armarla. En este momento les va a aparecer medio en pelota porque estamos montando, estamos subiendo, estamos subiendo, organizando, estamos pues como terminando esta vuelta en este momento. Bueno, y para terminar, si quieren comentar, si quieren preguntar, si quedaron dudas, cualquier cosa, bienvenido. Y conversamos un ratico, o ya, o nos vamos. No, pues a mí sí me gustaría decir que me parece genial, porque para mí como tal la fotografía sí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo creo que recuerdo desde pequeña ver las fotos físicas de mis papás siendo jóvenes o las que yo tengo de mi infancia, que me siento afortunada de tener como mi infancia registrada en esas fotografías de cámara análoga.
pero me parece muy interesante tener la oportunidad de uno tener grabado en un fotógrafo. ¿Se llama fotógrafo o no? Película. Película. O sea, me parece genial porque es como como perpetuar el recuerdo. Entonces, me pareció muy interesante. A mí me parece súper bello que esto no solo nos permite ver todo lo que ustedes cuentan, que es como ver otra época, ver cómo se desarrollaban las familias, pues ese tipo de cosas, sino que genera preguntas. Pues yo sé que todos nos vamos a esculcar el álbum de la casa. Eso. Guárdenlos bien, por favor, consérvenlos. Pues es como la idea. Si tiene el álbum en una cómoda donde le da la luz, quítelo de ahí y métalo en un cajoncito. Sí. Donde esté oscuro, donde no le dé luz, donde no le dé polvo, donde no esté húmedo, guárdenlos bien, que lo que importa es ese material físico, eso es el importante. Exacto, yo creo que genera un montón de inquietudes y de ganas de crear también, de ver qué puedo hacer con mi propio patrimonio, ¿verdad? Y muy valioso pues en estos pueblos en donde este tipo de cosas quizá no ocurren y la memoria desaparece. Entonces no, pues muchísimas gracias, parece demasiado bello el proyecto, ya por ahí lo había visto en redes, pues como con las del abuelo ingeniero, ya había visto como algunas de las publicaciones, me parece súper brutal y muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá y por sumarle tanto a esto de que es buscar el hogar y dejarnos habitar la casa de ustedes, pues es como lo más importante. Esto es empelotarse un montón, les digo. Claro, Pues esto, o sea, yo hoy la empeloté a ella, pero pues yo llevo 3 años despertando muertos y empelotando toda mi familia, o sea, y el chat familiar, por ejemplo, es muy divertido, porque entonces yo tomo fotos todo el tiempo y pongo el fotograma, ¿quién es este? ¿En qué año es esto? Y claro, entra todo el mundo porque nadie conoce este material tampoco. Sí, eso no. Es un proceso muy lindo poder reconocer las raíces propias, eso me parece saber de dónde viene el origen. Bueno, qué bueno. Sí. No, gracias a vos. La protagonista, autógrafos. Es que apenas me dijo que iba a venir y yo primera comunión.